sede, dónde se encuentren, profesor. Bueno, yo creo que el trabajo de Kerry va a ser difícil, muy difícil, porque supongo que se está reuniendo con Mahmoud Abbas en un intento en el que supongo que quiere que le ayude para intentar que jamás llegue a un alto el fuego. El problema es que las condiciones vienen a través de Al-Sisi, ¿no?, que es el que ha ideado un plan para la paz, y Hamas ya ha manifestado oficialmente que está en contra de aceptar este plan. Así que para él va a ser muy difícil porque tiene que convencer a Hamas que reconsidere este plan y no sabemos muy bien si realmente lo puede conseguir. Antes de ir con Joseph, vamos a ponerles a ustedes declaraciones de Benjamín Netanyahu, que tiene palabras realmente fuertes contra Hamas. Hamas is like ISIS. Hamas is like Al-Qaeda. Hamas is like Hezbollah. Hamas is like Boko Haram. And there are so many other of these Islamist groups that defy modernity, that reject pluralism, that reject respect of human rights, that use their own people as human shields, that attack indiscriminately civilians. This is part of a larger pattern. What grievance can we solve for Hamas? Their grievances that we exist. They don't even want a two-state solution. They don't want any state solution. Joseph, reacción a esa declaración y nada, los últimos acontecimientos. Digo, él es primer ministro de Israel y no puede decir otra cosa. Yo nada más voy a tomar la última frase que él dijo, que es el corazón del problema. Con Hamas, las causas por las cuales Hamas nunca va a poder sentar en una mesa de paz con Israel, porque ellos no quieren reconocer el Estado de Israel, punto. Cuando hicieron la coalición con el gobierno de la OLP, de Mahmoud Abbas, la autoridad palestina, quedó abierto de que si ustedes quieren negociar con los israelíes, déjanos a nosotros afuera de Hamas. Entonces, la hipótesis de la negociación, cuando hay tanta diferencia, que yo existo, tú no existes, entonces de ahí empieza el problema. Y Hamas no es una organización sola de 20 personas. Hamas representa una línea en el Medio Oriente, representada por Hamas, liderada y financiada por Irán y sus aliados, que no quieren reconocer el Estado de Israel, que para ellos que no tiene que existir ahí. Entonces, Israel no puede negociar con esa gente. Ahora, llegando a la parte humana del conflicto, Israel siempre va a perder con la cuestión humana, porque siempre va a haber víctimas civiles. La franja de Gaza es el tamaño de un rancho grande en Estados Unidos, 89.000 acres. Tiene 1.7 millones de personas, 40% de desempleo, el índice de natalidad es 9 niños por mujer. Si estornuda el israelí, van a caer muertos. No hay manera. Entonces, siempre van a perder esta relación pública. Profesor Rivera, y quería agregar algo sobre esto, el papel de Egipto. Egipto presentó un plan de cese al fuego, pero jamás lo rechazó y dijo que presuntamente no habían contado con ellos. Efectivamente, y uno de los problemas es que el nuevo presidente de Egipto fue precisamente quien inició un proceso... Están más desligados en este momento que nunca de la parte islámica. Efectivamente, porque él ha metido en la cárcel, vamos a decir, a todos los hermanos musulmanes, o el partido de los hermanos musulmanes en Egipto, que era un aliado fundamental de Hamas. Así que básicamente sería traicionar al movimiento, ¿no?, islámico si Hamas aceptara ese plan, que tampoco podemos decir que tiene unas garantías para ellos después de lo que ha pasado a los hermanos musulmanes en Egipto. No pueden confiar, vamos a decir, que sería la palabra adecuada para describir este encontronazo entre Al-Sisi, que es un presidente muy reciente, que ha sido reconocido, ¿no?, por Occidente, pero bueno, ha dado un golpe de Estado, la situación democrática en Egipto ha retrocedido en muchos aspectos y claro, bueno, aparte de eso que jamás no le importa tanto, sino el hecho de que sus aliados están en la cárcel y tiene que negociar con alguien que es políticamente su oponente. Apostamos por la diplomacia en todo esto. Antes de escuchar sus puntos de vista, vamos ahora con declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Israeli soldier sniper hit him in his hip.
So he laid down. So I started to ask him, can you move? Because if he can move, maybe he can roll around and go to the other place. But he said, no, I cannot move. Like my blood is going everywhere. Guys, let's move. The hand. والله يلا 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 اشهد ان لا اله الا الله. And before even we think about another solution or what we can do or anyone to call, they hit him another bullet. And in that bullet, I guess it was in his heart or or almost there because he was like going and dying in front of our eyes. Bueno, lamentamos el error, hubiera querido ponerles pues ese testimonio desgarrador realmente de este palestino y habérselos explicado antes, pero bueno, no pudo ser así por problemas de la tecnología. Ahora sí, vamos a ver si tenemos a Ban Ki-moon para que ustedes lo escuchen. My message to Israelis and Palestinians is the same. Stop fighting, start talking, and take on the root causes of the conflict so we are not back to the same situation in another 6 months or a year. We must address these underlying issues, including mutual recognition, occupation, despair, and denial of dignity. So people do not feel they have to resort to violence as a means of expressing their grievances. Bueno, ahí lo escuchaban. Profesor Rivera, a esto quiero agregar algo. El mensaje de Washington, que está clarísimo, Israel tiene el derecho a defenderse, ese derecho es legítimo, lo aclara, pero, aquí viene el pero, cuestiona la muerte de niños, de civiles. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Es una forma de decir, sí, Israel tiene el derecho a defenderse, pero se ha extralimitado a la hora de la ofensiva? Sí, yo creo que el problema es que ¿cuál es el resultado de tantas víctimas, ¿no? El resultado realmente están consiguiendo Israel acabar con el movimiento de Hamas. ¿Qué conseguimos? Porque si vamos a aceptar que víctimas civiles tienen que haber, porque hemos hablado, ¿no?, de las circunstancias del territorio, es por una causa que podamos decir, bueno, efectivamente están debilitando al movimiento de Hamas como para justificar eso. Y lo que está ocurriendo es que Hamas, esto no es algo nuevo, esto viene ocurriendo ya desde el pasado. Israel ha intentado con la fuerza militar intentar acabar con un movimiento que ya hemos hablado que tiene cierta legitimidad, que tiene una base social muy fuerte y que acabar con él significaría un genocidio. Eso claro. Es que estamos hablando del asesinato de miles de personas y esto ya, claro, a Israel evidentemente no le conviene. Así que yo creo que ya el problema es cómo justificamos el asesinato de civiles cuando lo que conseguimos es realmente poco. Joseph, Estados Unidos llega a la región, hablábamos anteriormente del secretario Kerry, con 47 millones de dólares de ayuda humanitaria. ¿Bajo qué condiciones? Estamos hablando de ayuda humanitaria. Eso lo va a poner el secretario Kerry en la mesa y van a ver lo que le pueden sacar a Hamas y a Israel. Eso, quién controla el dinero, a dónde va, para construir qué y si para que no vaya a la construcción de otros misiles o más túneles y todo eso. Ahora, la clave en todo eso son los dos líderes de Hamas que están en Qatar. Y Qatar tiene un papel muy importante para jugar ahora con Egipto, por supuesto, que son Ismail Haniyeh y Khaled Mashal. Son los dos dirigentes en Qatar. Están bajo la supervisión de Qatar, pero hay que ver cómo desconectar esta alianza entre Hamas y Irán en esta negociación y si le puede llegar a esta desconexión. Porque la única manera de que Hamas quede como vencida, de que tengo que hacer un deal con los americanos, con los árabes, con Egipto, en eso, que sepa que no va a poder tener ni el apoyo de Irán, ni los proxies de Irán, que son Hezbollah y Siria. Si no, Hamas va a seguir. Hay que tomar en cuenta que más alto el número de víctimas civiles es mejor para Hamas y para la calle, para la Hamas y para la población. Por supuesto, es el rostro de la tragedia. Claro, eso es lo que recluta más para Hamas. Y ellos, como dijo Daniel recién, de que
tienen cierta popularidad. Y hoy que es la más baja en toda la historia de Hamas, que son el 15%, pero el 15% de 1.7 millones son 200.000 personas. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Va a matar 200.000 personas? Claro. Entonces están entre la espada y la pared. Y además habría que ver también, si ampliamos esto un poco, el conflicto un poco más, cómo encaja en toda esta geopolítica países de la región, los intereses de la región y la economía de muchos de esos países. A mí lo que más me molesta de Hamas, más que todo, de todo sacrificio y no sé qué, que están sacrificando a su gente en el altar de la política regional. No verdaderamente para el pueblo palestino, es para el beneficio de la política regional que es Irán. Profesor Rivera. Bueno, yo creo que Hamas, yo lo veo un poco diferente que Joseph en este aspecto. Yo creo que Hamas está defendiéndose de una agresión israelí que es muy difícil de explicar porque, claro, la gente no vive en los territorios ocupados, no vive el día a día de los palestinos, cómo tienen que soportar situaciones, ¿no?, muy degradantes. Estamos hablando de un grupo terrorista. Bueno, sí, Hamas, pero claro, Hamas es un grupo terrorista, pero también es una organización que intenta organizar servicios sociales, hospitales, ayudas a los refugiados o a la gente que tiene problemas dentro. Es decir, no es simplemente una brigada militar, como ha intentado Benjamin Netanyahu de poner, ¿no?, como es Boko Haram o es Al-Qaeda. No, estamos hablando de una organización... No los podemos poner al mismo nivel. Yo nunca, nunca lo haría. ¿Se ponen al mismo nivel? Cerca. Yo no diría igual, pero cerca, porque ellos tienen una alianza con el Yihad Islámico de Gaza y estos sí son Boko Haram definitivamente. Cuando uno se hace una alianza con el Yihad Islámico, como que está hay que ver la un pie acá, un pie. Volvemos otra vez, tenemos que entender el contexto en el cual viven los palestinos, ¿no? De la radicalización, sí, el componente de la más población, importante es exacto. La violencia. En cualquier ser humano lo que provoca es una reacción, ¿no?, de más violencia y de radicalización, y eso es lo que vemos. Pero, y ahí quizás yo jamás lo compararía más con Hezbollah, en el rol social que tiene un trabajo, ¿no?, social muy importante y que yo no lo quiero defender. A ver, con esto, o sea, ellos lo utilizan para sus fines políticos también, sí. Pero eso que estás diciendo, además, si lo traemos a nuestra región, años atrás, y no voy a mencionar ninguna organización, había una serie de cárteles de la droga, que durante mucho tiempo hicieron muchísimo daño, pero si se iba a esos lugares, claro, ayudaban. Podemos hacer lo mismo. Exactamente. Bueno, se puede ver desde ese punto de vista. Así que, aún así, yo creo que bajo el contexto de ocupación militar que existe, bajo el bloqueo que existe, que solo entre el territorio de Gaza está bloqueado entre Egipto e Israel, es normal que la gente, como Hamas, reaccione de una forma tan violenta y lo único que piense es en crear misiles caseros, porque es lo que hacen, para intentar defenderse de las agresiones militares israelíes. Yo así es como lo veo. La pregunta que hice al principio, hemos visto todo esto, hemos visto las imágenes, la muerte de nuevo de civiles, de niños. ¿Ahora qué? Ahora el turno de la democracia. Mira, la cuestión... La diplomacia. La diplomacia es que apaga el fuego, pero la llama nunca se va a apagar mientras que no convencen los dos que vamos a tener dos estados independientes, uno al lado del otro. Hay uno que está dispuesto a hacerlo, Hamas no quiere, OLP y la autoridad palestina quiere. Entonces hay un elemento, un componente que todavía no está convencido de tener un estado al lado del otro, pero como dice Daniel también, que hay veces Hamas no piensa a largo plazo de que dice, ahora mira cómo estamos viviendo, cómo le voy a confiar, pero es una cuestión de negociación. Va a parar, la llama va a quedar siempre y de vez en cuando le van a tirar una chispa y va a prender de nuevo. Diplomacia y negociación, profesor Rivera. Sí, yo veo, siguiendo un poco por lo que ya estaba diciendo Joseph, tiene que haber, jamás tiene que, si queremos una negociación, tiene que haber es decir, un contacto directo, ¿no? Tenemos que hablar directamente. Hamas siempre tiene que buscar un interlocutor para poder negociar con Israel. Y mientras Israel no reconozca a Hamas, estamos viendo un juego como el gato y el ratón. Eso es un buen punto el que él tiene. Sí. Es como el gato y el ratón. Estamos jugando un juego que no tiene fin
y que desgraciadamente, como lo ha dicho, siempre van a quedar las ascuas. Cuando le echen un leño, emprenderá de nuevo. Joseph, fue un placer tenerte en el programa. Daniel Rivera, muchísimas gracias por haber estado aquí. Por cierto, quería agregar eso. Estados Unidos ha prohibido a sus aerolíneas volar desde y hasta Tel Aviv por los enfrentamientos. Un poco temen tal vez que se repita lo del avión de Malasia. Además de eso, el Departamento de Estado recomendó a sus ciudadanos que no viajen a Gaza o a Cisjordania. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de temas locales. La ciudad de Doral podría introducir enmiendas en su constitución consideradas por el alcalde Luigi Boria como discriminatorias para los hispanos. Vamos a ponérselas a ustedes y vamos a analizar el porqué. Los dejo ahora con un caso de abuso infantil que ha provocado conmoción en las redes sociales. Ahí está. El video de una niña libanesa golpeando a un refugiado sirio de apenas 5 años, alentada por adultos, ha desatado denuncias en las redes sociales. A pesar de las súplicas de su víctima, la pequeña llamada Abbas golpeaba al menor estimulada presuntamente por sus padres, quienes fueron acusados de racistas por este hecho. El Líbano ha acogido aproximadamente a 1 millón de refugiados sirios que huyeron de la guerra civil. ¿Cómo vivir en una casa sobre excrementos bajo un techo que se cae a pedazos?